Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte. Hoy vamos a conocer un poco sobre la vida de un personaje fascinante, que si bien es cierto, algunos dicen que o cuestionan su existencia, lo importante en este aspecto es la enseñanza que nos deja, aunque personalmente considero que sí existió y no es un mito, no es un mito urbano, no es un mito religioso, sí existió. San Cipriano, el famoso mago y santo San Cipriano, un personaje misterioso, fascinante, místico, que fue líder en los dos campos en los que se desempeñó, tanto en el campo místico como en el religioso, un líder que marcó un legado, incluso marcó un camino para las personas que practican el manejo de energías. Pues les cuento que, y bueno, como ustedes saben también, ya como conocedores de estos temas, que San Cipriano dejó un libro muy famoso sobre el trabajo, la manipulación de energías. Es muy, muy famoso. Sin embargo, se convirtió al cristianismo. Y esto es lo maravilloso de este personaje, de este, de esta alma evolucionada, porque evolucionó en ambos aspectos, tanto en el lado humano, terrenal, como en el místico, en el espiritual, en el álmico. Es increíble, a mí me encanta. Y como les digo, no importa si ustedes creen o no en su existencia, lo importante es la lección que deja. Pues les comento que se dice que San Cipriano nació en Antioquía, entre Siria y Arabia. Él provenía de padre de una familia muy rica, muy poderosa. Venció todas las artes mágicas hasta la edad de 30 años en que se convirtió a la religión de Cristo, se convirtió a la cristiandad. Dejó escritos infinidad de libros de hechicería, producto de sus muchos conocimientos y de las propias maravillas que ejecutó en su época de mago y que causaron la admiración de todas las personas. Y como ustedes también lo saben, no lo desconocen, ejercía un poder formidable sobre los espíritus del bajo astral que le obedecían en todos sus mandatos. Llegó a efectuar sorprendentes encantamientos. Era un brujo de, de alto poder. Tuvo dominio absoluto sobre las personas y los elementos, debiendo su conversión al cristianismo al siguiente raro suceso. Y se dice que es un caso extraño porque él era un mago poderoso, un hombre que los ángeles caídos, los demonios, estaban a su orden. Y no tal vez porque ellos querían, sino porque él había encontrado la forma de cómo dominarlos, o por lo menos un pacto donde ellos estaban de cierta forma obligados a cumplir lo que él les ordenara. Pero todo esto cambió debido a una mujer. Permítanme, antes de avanzar a este hecho, comentarles un poco más sobre lo que fue la infancia de San Cipriano. Bueno, se supone que Cipriano fue consagrado por sus padres al nacer a la diosa Afrodita. Y esto lo digo, se supone, porque según algunos historiadores lo encuentran, lo relatan, de situaciones que han ido recopilando, pero que
no se tiene a ciencia cierta la veracidad de ello, pero han sido situaciones o hechos o rumores que se han ido recopilando durante la búsqueda de información en cuanto a la vida de este hermoso personaje de Cipriano. Bueno, entonces se dice, él provenía de una familia muy poderosa, eran ricos, los ricos de ese tiempo, y al nacer, sus padres lo consagraron a la diosa Afrodita, y de ahí el origen de su nombre, que en latín significa Ciprianos o de la isla de Chipre, en cuyas orillas se dice que nació la referida diosa del amor y la belleza, o sea, Afrodita, también llamada Cipris. Al parecer, la familia de Cipriano tenía una larga tradición de magos y sacerdotes paganos. El padre de Cipriano quería que su hijo fuese el sacerdote del templo de Júpiter, por lo que le dio una educación nítida, una educación muy esmerada y muy detallada. Desde pequeño, Cipriano leyó la vida de Apolonio de Tiana, de Filóstrato de Atenas, un- una educación bastante nutrida desde muy pequeño, ya que a los 5 años fue consagrado en el templo de Apolo y a los 10 en los de Deméter y Perséfone, y también pudo tener acceso a la historia natural de Plinio el Viejo y al pasaje referido al Dios único. En su juventud, Cipriano pudo haberse iniciado en los misterios de Mitra, Orfeo e Isis. Aunque la instrucción mágica de Cipriano se encaminó primero por la teurgia, rama benéfica y blanca de la magia griega, pronto se desvió hacia la goesia, una rama mucho más tenebrosa y oscura. Los lugares que visitó Cipriano durante su instrucción como mago no están del todo claros. Un paréntesis, les dejaré en la descripción los enlaces de los libros o las fuentes eh, bibliográficas o bibliográficas donde ustedes pueden acudir e investigar más al respecto. Los lugares que visitó en aquel tiempo el joven Cipriano para su instrucción como mago no resultan muy claros, pero pudo haber ido a Caldea, en donde recibió instrucción astrológica y numerológica, también a Alejandría, en Egipto, e incluso hasta Memphis, en donde se completaría su instrucción en lo relativo a invocaciones, pactos y comunicaciones con demonios. Él se consagró a las artes oscuras e incluso existe la versión de que llegó a la actual Salamanca en España. En esos lugares se consagró en esta rama de la magia durante estos viajes, ya que sintió mucha atracción hacia estos seres que guardan mucha sabiduría, pero son, no son amigos de la humanidad. Entonces, ellos, como ustedes lo saben, estos seres no están de acuerdo con nuestra existencia, no nos quieren. Y en caso que un humano se ose o tenga la osadía de molestarlos, tiene que también tener el suficiente conocimiento de cómo hacerlo, si no su vida se tornará literalmente un verdadero infierno. Es por eso que con esas fuerzas hay que tener mucho cuidado, no actuar de manera irresponsable, porque no solamente te puedes dañar vos, sino que vas a dañar tu entorno, a tu familia, a tus seres más queridos. Entonces, con esas fuerzas, si no se puede, si no se tiene el conocimiento suficiente, no se juega. Con el fuego no se juega. Muy bien. Eh, Cuando Cipriano cumplió 30 años, regresó a su lugar, a su pueblo, a Antoquia, su ciudad natal, en la que se desempeñó como brujo, alcanzando gran fama dentro de la población.
En Antioquia se retiró a una cueva, donde se dice que por medio de oscuros rituales que incluían todo tipo de situaciones, logró entrar en contacto con el maligno, quien le dictó gran parte de lo que consignaría en los manuscritos que posteriormente formarían su grimorio, conocido como el libro de San Cipriano, que ya, como al inicio les mencioné, ya todos aquí lo conocemos, su famoso grimorio. Según lo que se cuenta, mientras un día Cipriano salía del templo de Mercurio, se le acercó un joven llamado Agladio o Aglada, según el de Sacto Cipriano. Es aquí donde comienza pues la otra historia de su vida, la parte que marcó su existencia y que de pronto esto le generó incluso apartarse de su familia, ya que, como lo mencioné, su familia venía de una generación de magos, generación de brujos, de gente mística. Entonces, esto que a continuación le sucedió, de pronto, bueno, con el conocer a este muchacho, a este joven, a Gladio, con ello marca su inicio de otra etapa de su evolución como humano. Y presumo que desde ahí comienza a desarrollar su misión de vida. Pues este es el caso, es el hecho donde se trastoca su vida, ¿verdad? Muy bien, este es el raro suceso que transformó su vida. Bueno, este muchacho, en ese tiempo, en su pueblo natal, había una mujer, una señorita, una doncella cristiana, preciosa, una muchacha muy bella, llamada Justina. También, así como él, era provenía de una familia muy rica, muy poderosa, y la niña no solamente era agraciada físicamente, sino que tenía un carácter, una mujer con mucho temple y, de maneras agradables, una niña muy educada, muy inteligente, hermosa, preciosa, muy agraciada. Ella era hija de Edeso y de Cledonia, los cuales la habían educado en su religión, que era la de los gentiles. Justina oyó un día predicar a Prailo, diácono a la sazón de Antioquía, y al escuchar las bellezas ideales de la religión cristiana, se convirtió a ella, logrando poco después que sus mismos padres se hicieran cristianos. O sea, ya con esto, pues comienza, como les mencioné, una historia que se entrelaza para estas dos almas. Bueno, se acerca a Glaide, el muchacho que les mencioné, a Cipriano. ¿Por qué se acercó a Cipriano? Porque este muchacho estaba enamoradísimo de Justina y la solicitó como esposa. Sin embargo, no pudo, fue rechazada su petición. ¿Por qué? Porque Justina no tenía ninguna intención de casarse con ningún ser humano. Ella estaba fascinada por por la religión, por las creencias religiosas católicas, estaba fascinada con las enseñanzas de Jesucristo y decidió entregar su vida a él. Entonces, por eso declinó, rechazó la oferta de matrimonio del joven Aglaide y esto causó en este muchacho depresión, desesperación,
Evidentemente, pues hirió su ego, ¿verdad? Su ego de hombre. Un muchacho de buena familia, guapo, un buen partido. Sin embargo, fue rechazado por la mujer más preciosa del pueblo, de la ciudad, y él no se explicaba por qué. Entonces, se acerca a él, a San Cipriano, desesperado, destrozado, con su ego por el suelo, decide visitarlo, al mago más poderoso de ese tiempo, al mago de magos, al mago de reyes, el mago de poderosos, que dominaba hombres, animales, cosas, un hombre increíble. Entonces se acerca este muchacho, Aglaide, al mago Cipriano, para que doblegara a aquella mujer, a Justina, porque según Aglaide, esta muchacha era muy rebelde y no deseaba casarse con él, no había accedido a su petición. Em, entonces San Cipriano, claro, manos a la obra, él se aplicó en el caso, ejecutó todos sus hechizos y encantamientos, invocando a los espíritus con los que él trabajaba para que le ayudaran en su cometido. Sin embargo, es ahí donde comienza esta historia a ponerse interesante, porque todo lo que, todas las hechicerías, los encantamientos, las manipulaciones de energía que realizó el mejor mago de ese momento y el conocido como el mejor mago y brujo de todos los tiempos, no hicieron ni la más mínima cosquilla, podremos decirlo así, en Justina. Todo fue inútil, todo resultó inútil, todo rebotaba. Justina resistía toda clase de sortilegios. ¿Por qué? Bueno, porque se hallaba bajo la intercesión de la Virgen María y auxiliada por la divina gracia de Jesucristo. Además, según se cuenta, Justina tenía las rayas de la mano derecha en las líneas de la mano, de la palma de su mano derecha, tenía el signo de la cruz de San Bartolomé. Y se dice que los que tengan formada esta cruz en su mano derecha estarán libres de toda clase de maleficios, hechizos, brujerías, etcétera, todo tipo de negatividad, están protegidos. Ella, esta cruz da a la persona que la posee un poder en sí misma contra toda clase de maleficios y encantamientos. Es al ver esto, al ver que no podía San Cipriano con esta muchacha, entonces se llenó de furia, se enojó muchísimo y evidentemente estaba vencido, estaba derrotado. Y él no se explicaba cómo una muchacha tan frágil, tan inocente de apariencia, y entre comillas, o sea, tan frágil por fuera, podía haber derrotado su equipo de, de seres que le ayudaban a realizar ese tipo de encantamientos, de hechicerías. ¿Cómo es posible que haya vencido esta niña al poder de Lucifer? Y es por eso que una noche lo invocó y le dijo, ¿en qué consiste, oh genio del Averno, que todo mi poder se vea humillado por una tan débil mujer? No puedes ni tampoco con tanto dominio como posees someterla a mis mandatos. Dime luego, ¿qué talismán o amuleto la protege, que le da fuerzas para vencerme a mí y hacer inútiles todos mis sortilegios? Entonces, Lucifer, obligado por orden divina, le dijo, porque recuerden, entre paréntesis, recuerden que ni una tan sola hoja en esta vida, en esta dimensión,
se mueve si no es con el permiso del creador o de la creadora. Entonces, ellos, estos espíritus, todos los espíritus, todas las energías están obligados a obedecer a la luz suprema, al creador del universo. Entonces, Lucifer, obligado, le contestó: el Dios de los cristianos es Señor de todo lo creado, y yo, a pesar de todo mi dominio, estoy sujeto a sus mandamientos, no pudiendo atentar contra quien haga uso del signo de la cruz. De esto se vale Justina para evitar mis tentaciones. En eso, San Cipriano, totalmente sorprendido, se levantó y dijo: pues siendo así, desde ahora mismo reniego de ti y me hago discípulo de Cristo. Y esta promesa la mantuvo hasta el día de su muerte, lo cual hizo. ¿Y cómo mantuvo esta promesa? Pues hasta el final de su día, hasta el final de sus días junto con Justina. ¿Por qué? Cipriano fue un hombre muy apasionado, apasionado en lo que él creía. Él creyó en un tiempo en Lucifer y sus demonios y así se empeñó en su trabajo. Lo ayudaban, entonces él seguía, estaba apasionado, él era un hombre apasionado por la vida. Se convirtió a Cristo y se apasionó también por ese poder superior a los poderes del Averno. Bueno, con esa pasión se dedicó a predicar las enseñanzas del cristianismo. Y con esto, pues, evidentemente ganó múltiples adeptos en muy poco tiempo porque era un hombre habilidoso. Recuerden que fue un mago, un brujo, un hombre que manipulaba energías. Aunque ya convertido en el cristianismo, él fue un hombre de mundo, un hombre que sabía y conocía al ser humano, sabía cómo entrar en la mente de las personas. Entonces, él supo cómo enseñar las enseñanzas crísticas. Bueno, esto llegó a oídos del emperador Diocleciano cuando este estaba ofreciendo sacrificios a su dios Apolo. Los consejeros de este emperador Diocleciano le informaron que Cipriano predicaba la existencia de un dios único, afirmando que los otros dioses eran demonios y que además no se debía rendir culto al emperador. Y recuerden que en ese tiempo el emperador era un dios, los reyes eran dioses. De manera inmediata, Diocleciano ordenó el arresto de Cipriano y por consejo del gobernador de Antioquía fue arrestada también Justina, que por entonces ya dirigía un convento. Cipriano y Justina fueron conducidos al tribunal de Capadocia, donde se negaron a renunciar de su fe, afirmando que el único Dios verdadero era el Dios de los cristianos. El juez los condenó entonces a ser azotados primero y despellejados después. Luego un sacerdote del dios Marte, llamado Anastasio, convenció al juez de que los hiciera arrojar a una marmita con agua hirviendo. Vaya, vaya cambio. Sin embargo, según la leyenda, en esa ocasión no sufrieron quemaduras debido a un milagro de Dios. Finalmente, el juez decidió enviarlos a Nicodemia para que fuera el mismo emperador quien decidiera su suerte. Ya en el año 304, Diocleciano ordenó que Cipriano y Justina fueran decapitados a orilla del río Galo. En el momento de la ejecución, un cristiano llamado Teóctiso corrió a abrazar a Cipriano, por lo que también fue ejecutado. Los cuerpos fueron custodiados por soldados romanos para evitar que los cristianos se los llevasen. Sin embargo,
Pasados 6 días, un grupo de cristianos logró llevarse los huesos y trasladarlos hasta Roma, en donde fueron puestos al cuidado de una dama cristiana llamada Rufina. Años después, los restos fueron llevados a la iglesia de San Juan de Letrán. Y esta es la historia de nuestros queridos San Cipriano y Santa Justina. Definitivamente hay mucho más que aprender de Cipriano, un hombre fascinante, un hombre místico, de carácter muy fuerte, conocedor de la humanidad, conocedor de la mente del ser humano. Y me siento, cada vez que estudio un poco más sobre su vida, me siento atraída todavía más y conocer sus enseñanzas. Me hubiese encantado escuchar cómo predicaba las enseñanzas crísticas. Un abrazo a todos y todas y nos miramos en la próxima.